Capítulo 1. El intercambio cultural. La Academia Intergaláctica era un centro de conocimiento y unidad entre especies de toda la galaxia. Era una prestigiosa institución, un lugar donde las mentes más brillantes de cientos de razas alienígenas diferentes se reunían para aprender unas de otras. Todo en nombre de fomentar la paz y el entendimiento. Entre mundos, fue aquí donde Kirin, una joven y ambiciosa estudiante de la raza Nixon, se encontró sentada en la gran biblioteca de la Academia, rodeada de archivos de datos sobre biología humana y una tarea para la que se había ofrecido voluntariamente con entusiasmo. No sabía cuánto cambiaría su vida este tema. La raza Nixon, conocida por su elegancia y su compleja cultura telepática, había desarrollado métodos de unión y reproducción que eran muy diferentes para la mayoría de las razas. Para ellos, el acto de reproducción era una experiencia profundamente espiritual y mental. Sus rituales de apareamiento se basaban en intrincados bailes, conexión telepática y energía emocional compartida. Los Nix y las parejas vinculaban sus mentes, almas y cuerpos en un proceso trascendental que podría durar días, incluso semanas. Pero los humanos, los humanos eran mucho más simplistas, o al menos eso es lo que le habían dicho. Sentado frente a Kirin estaba su compañero de estudio, Daniel Matthews, un hombre humano que había llamado la atención de casi todas las mujeres de la Academia debido a su confianza casual y su sonrisa cálida. No era particularmente llamativo para los estándares de Nixon, con su complexión media, cabello castaño corto y estructura facial anormal, pero había algo en él que despertaba la curiosidad. Daniel había sido asignado como su compañero para un programa de intercambio cultural, uno que involucraba explorar las complejidades de las especies de cada uno, una perspectiva emocionante para el Kirin de mente abierta, así que déjame aclarar esto. Kirin comenzó a entrecerrar sus grandes ojos violetas en confusión mientras se desplazaba por la anatomía humana de las pantallas. Ustedes, los humanos, solo se conectan básicamente. No hay vínculo mental, no hay intercambio de energía. Daniel, que estaba descansando en su silla, reclinado hacia atrás con un relajado aire a su alrededor, dio una media sonrisa. Bueno, yo no diría que es solo humanos, pero sí los depende mucho más de la interacción física. No tenemos ese vínculo mental. Cosas como ustedes, chicos. Colin inclinó su cabeza, sus zarcillos brillando en tonos de azul mientras reflejaban su perplejidad. ¿Cómo se forma una conexión sin fusionar mentes? Parece tan básico. Daniel rió entre dientes, su voz profunda reverberando a través de la biblioteca silenciosa. Supongo que te parecería básico, pero para nosotros hay más que eso. Emociones, química, atracción. Todo juega un papel. El contacto físico es bueno, es íntimo, es cómo expresamos nuestros sentimientos. Kiern parpadeó todavía luchando por comprender el concepto porque en Nixon la intimidad era sagrada, algo que tomó años de profunda conexión mental y espiritual para lograr la idea de humanos expresando tal cercanía a través del mero contacto físico. Se sintió casi primitivo, ¿no? Pudo evitar preguntarse si había algo más en eso, algo que aún tenía que entender. Mientras continuaban su discusión, Kirin se sentía cada vez más intrigada por la forma humana de establecer vínculos. Su curiosidad se apoderó de ella cuando le hizo a Daniel preguntas más personales sobre cómo los humanos abordaban las relaciones y el afecto. Sus respuestas sinceras la hicieron sentir extrañamente atraída hacia él de una manera que no había anticipado. Había una apertura en Daniel, una calidez que contrastaba con la naturaleza a menudo reservada de su propia gente, y aunque no entendía completamente la intimidad humana, se sintió comprometida a explorarla más a fondo, aunque solo fuera por el bien de su investigación. Todavía no entiendo cómo puedes sentirte verdaderamente conectado con alguien sin compartir sus pensamientos y emociones directamente. Kirin dijo que su voz estaba cargada de genuina curiosidad. Daniel se inclinó hacia adelante y sus ojos se fijaron en los de ella de una manera que envió un extraño escalofrío por su columna vertebral. Te sorprenderías. A veces, las formas más simples de conexión pueden ser las más poderosas.
Tal vez algún día puedas experimentarlo por ti mismo. Colin sintió una repentina. El calor subió en sus mejillas en una reacción inusual para su especie, una que nunca había experimentado antes. Rápidamente desvió su mirada, pretendiendo concentrarse en las pantallas holográficas, pero su mente estaba acelerada. ¿Qué era lo que hacía a los humanos? ¿Qué los hacía tan diferentes y a la vez tan fascinantes? La sesión de estudio terminó, y mientras Kirin regresaba a su dormitorio, su mente estaba consumida por pensamientos de intimidad. Humanos. Sabía que todo era parte del intercambio cultural, pero algo en eso se sintió más personal ahora. Había una picazón en su mente, un deseo de entender cómo era sentir ese tipo de conexión, y cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que Daniel había despertado algo dentro de ella, una curiosidad que no sabía que existía. De regreso a su habitación, Kirin encontró acelerando su corazón más rápido de lo normal. Nixon no experimentó emociones de la misma manera errática que los humanos, pero esa noche era diferente. Se sentía inquieta. La conversación con Daniel la había dejado con más preguntas que respuestas, y a pesar de sus intentos de aclarar su mente, sus palabras permanecieron. ¿Qué era lo que tenía el vínculo humano que parecía? ¿Tan atractivo y a la vez tan extraño para ella? ¿Podría ser realmente tan simple como lo físico? Tacto y emoción su mente, vagó más lejos imaginando cómo sería establecer tal conexión él solo. Pensé que era incómodo, pero también, innegablemente curiosa, sacudió la cabeza tratando de disipar los pensamientos extraños, pero no se iban. Kirin decidió que necesitaba respuestas, y solo había una manera de obtenerlas. Tenía que experimentarlo por sí misma de primera mano. Pero ¿cómo podía realmente someterse a un concepto tan extraño? La idea era arriesgada, pero eso es lo que lo hacía aún más intrigante. Al día siguiente, se acercaría a Daniel con una oferta para experimentar el método humano de vinculación, por el bien de la investigación. Por supuesto que no había otra razón, o eso se dijo a sí misma. Capítulo 2. El experimento comienza al día siguiente. Kirin se encontró caminando hacia el patio de la academia. Su corazón martilleando en su pecho. Nunca había sentido este nivel de nerviosismo antes, pero de nueva ella, nunca había planeado preguntarle a alguien. Algo tan audaz, su educación de Nixon, le había enseñado ser mesurada y tranquila, pero hoy su curiosidad había tomado las riendas. Daniel estaba apoyado contra uno de los pilares de piedra afuera, leyendo algo en su dispositivo de muñeca. No pareció notar su acercamiento al principio, lo que le dio un momento para reunir su coraje. Esto no se suponía que fuera difícil. Ella era una científica y académica. La solicitud que estaba a punto de hacer era puramente para investigación. Repitió este mantra en su cabeza, pero cuanto más pensaba en ello, menos convencida estaba cuando finalmente estuvo frente a él. Daniel miró hacia arriba, sonriendo de esa manera fácil y amistosa que se había, volviendo tan familiar para ella en las últimas semanas. «Oye, Kira, ¿estás lista para otra ronda de confusión cultural?» Kira Lin se rió entre dientes, torpemente metiendo un mechón de su cabello azul plateado detrás de una oreja. «De hecho, tengo algo que preguntarte, algo diferente». Daniel levantó una ceja intrigado por su arrepentido cambio en su comportamiento diferente, como Colin dudó por un momento. Sus palabras se atacaron en su garganta, podía sentir su mente. Corriendo buscando la manera correcta de expresar su pedido sin que sonara extraño. Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, respiró profundamente y habló. «He estado pensando en nuestra conversación de ayer». Comenzó con su voz más tranquila de lo habitual sobre cómo los humanos se unen básicamente. La expresión de Daniel cambió ligeramente. La curiosidad ahora fue reemplazada por un dejo de sorpresa. «Oh, ¿qué pasa con eso?» Kirin tragó saliva, sintiendo su pulso acelerarse. «Me gustaría experimentarlo por el bien de la investigación, por supuesto». Por un momento hubo silencio. Daniel parpadeó, procesando claramente lo que acababa de decir antes de que una lenta sonrisa divertida se extiende por su rostro. «¿Quieres experimentarlo?» Kirin ascendió. Sus mejillas se sonrojaron de un profundo tono violeta. «Sí, necesito entender la intimidad humana desde una perspectiva de primera mano».
He aprendido todo lo que puedo leer y discutir, pero no es lo mismo que experimentarlo. Así que, ¿me ayudarías? Daniel la miró con su sonrisa. Titubeando ligeramente mientras evaluaba su sinceridad, ¿hablas en serio? Lo estoy haciendo. Colin respondió su tono. Resuelto. Necesito esto para mis estudios. Estoy tratando de entender cómo tu especie forma conexiones emocionales sin los lazos mentales y espirituales. Mi gente es puramente científica. Daniel se rió entre dientes, frotando la nuca. Tengo que decir que no esperaba este tipo de solicitud cuando me desperté esta mañana. Kirin se movió torpemente. Su incomodidad era evidente en la forma en que sus zarcillos parpadean nerviosamente. Si no estás cómoda con esto, entiendo, ¿no? No, Daniel, dijo rápidamente su sonrisa, devolviendo, no es que solo esté sorprendido, eso es todo. No todos los días una chica alienígena me lo pide. Bueno, ya sabes, los zarcillos de Kirin se ensancharon ligeramente, su vergüenza creciente. Me disculpo si mi solicitud es inapropiada. Simplemente. Pensé que Daniel levantó una mano, interrumpiéndola. Está bien, Kira, lo entiendo. Tienes curiosidad, y honestamente estaría mintiendo si dijera que no tengo un poco de curiosidad. También hizo una pausa. Su expresión se suavizó mientras la miró. Pero si hacemos esto, quiero. Asegúrame de que te sientas cómodo con esto. Humano. La intimidad está bien. No se trata solo de contacto físico. También hay emociones involucradas. Colin ascendió, aunque no estaba completamente segura de lo que quería decir con eso. Las emociones eran algo que Nixon experimentaba de una manera más intelectual y controlada. No tenían los mismos sentimientos intensos y erráticos con los que los humanos parecen lidiar, pero estaba decidida a entender sin importar qué. Estoy lista, dijo más para convencerse a sí misma que a Daniel. La sonrisa de Daniel se convirtió en algo más genuino y él ascendió. Está bien, vamos a tomarlo con calma. Está bien, no tenemos que apresurarnos en nada. Los dos abandonaron el patio y se dirigieron a un entorno más privado, una sala de observación tranquila en una de las salas de investigación de la academia. La habitación se utilizó para estudiar las interacciones entre especies con una iluminación suave y asientos cómodos. Perfecto para lo que Kirin tenía en mente. Su corazón todavía estaba acelerado cuando entraron, y se encontró hiperconsciente de cada movimiento que Daniel hacía, de cada respiración. Tomó esto que estaba pasando, estaba a punto de experimentar algo que ningún otro Nixon se había atrevido a intentarlo. Daniel se sentó primero, haciéndole un gesto para que se uniera a él. Ella dudó por un momento y luego se sentó a su lado en el sofá. Su cuerpo está lleno de anticipación. No estaba segura de qué esperar. Los humanos eran tan diferentes de su gente. Sus métodos de vinculación eran tan extraños, pero había tomado una decisión. Iba a llevar esto a cabo sin importar cuán extraño se sintiera. Así que Daniel comenzó con su voz suave, casi cautelosa. Lo primero que debes saber es que los humanos dependemos mucho del tacto. Es como nos conectamos entre nosotros a nivel físico. Supongo que tu gente no hace mucho eso. Kirin negó con la cabeza. No para nosotros. El tacto está reservado para aquellos con quienes hemos formado profundos vínculos mentales. Se considera íntimo. Daniel se acercó pensativamente. Eso tiene sentido para los humanos. El tacto también puede ser íntimo, pero también es una forma de mostrar afecto, consuelo o incluso solo amabilidad. Déjame te lo muestro. Él alargó lentamente la mano, tomando su mano en la suya. La calidez de su piel contra la de ella fue sorprendente, y Kirin tiñó reflexivamente a Nixons. No estaban acostumbrados al contacto físico casual, y la sensación era a la vez ajena y extrañamente agradable. El agarre de Daniel era firme pero suave, su pulgar rozando ligeramente el dorso de su mano, sintió un extraño hormigueo. Recorrer su brazo, algo que no había anticipado ver, Daniel dijo suavemente, «No es tan malo, ¿verdad, Kirin?» avanzando su mente. Corriendo mientras intentaba procesar la sensación, es diferente. Puedo sentir tu energía, pero no es lo mismo que un vínculo mental. Es más físico. Daniel, suena exactamente, y no se trata solo de tomarse de la mano. Los humanos también usan otras formas de tacto para expresar emociones como abrazos. Por ejemplo, abrazos Colin. Preguntó, su curiosidad se despertó. Es cuando dos personas se envuelven con sus brazos.
Daniel explicó que es una forma de mostrar cuidado o consuelo. Aquí puedo mostrarte si quieres. Colin dudó y luego asintió. Está bien, muéstrame. Daniel soltó suavemente su mano y se acercó. Con cuidado, envolviéndola con sus brazos en un cálido abrazo. Kieran se puso rígido al principio. No estaba acostumbrada a que la abrazaran así, pero cuando sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, una extraña sensación de calma la invadió. No parecía a nada que hubiera experimentado antes. No había conexión mental, ninguna fusión espiritual, solo el simple acto de estar cerca de otra persona. Pero la hizo sentir conectada de una manera que no había esperado mientras estaban sentados allí. Kieran se dio cuenta de algo importante. La intimidad humana no se trataba solo de contacto físico, se trataba de vulnerabilidad, de abrirse a otros sin la necesidad de palabras o vínculos telepáticos. Era una emoción cruda sin filtrar y por primera vez entendió por qué los humanos le daban tanta importancia, pero justo cuando comenzó a relajarse en el abrazo, sucedió algo inesperado. Su visión se nubló, su cabeza se sintió repentinamente ligera. Trató de hablar, pero las palabras no salían. Un calor extraño se expandido por su cuerpo seguido de una ola abrumadora de agotamiento antes de que ella se diera cuenta. Todo se volvió negro. Capítulo 3. Consecuencias. Cuando Colin despertó, la habitación estaba en silencio. Sus ojos se abrieron a la tenue iluminación ambiental del ala de investigación y sintió una sensación extraña en su cuerpo y una pesadez desconocida, como si acabaría de salir de un sueño profundo y desorientador por un momento. No estaba segura de dónde estaba o qué había sucedido, pero luego los eventos del día anterior regresaron rápidamente a ella. El experimento, el vínculo humano, el toque de Daniel, se enderezó de golpe. Sus zarcillos se encendieron de sorpresa mientras sus ojos violetas recorrían la habitación buscando a Daniel. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta. Ella se había desmayada durante lo que se suponía que era un intercambio educativo controlado. Su fisiología de Nixon parecía haber sido abrumada por el simple acto de contacto físico humano, algo que ella había subestimado severamente. Muy fácil. Se escucha la voz de Daniel desde el otro lado de la habitación. Se paró cerca de la ventana de observación mirándola con preocupación pero también con un desprecio de diversión. ¿Está bien? Me asustaste muchísimo. Colin parpadeó todavía tratando de sacudirse la niebla persistente de la inconsciencia. Ella caminaba lentamente, aunque su cabeza daba vueltas por la confusión. Creo que sí. ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo estuve desmayada? No mucho. Daniel le aseguró caminando para sentarse a su lado en el sofá. Tal vez 10 minutos, 15 como máximo. Te acabas de desmayar. Colin gimió suavemente pasando una mano por su cabello azul plateado. Esto era mortificante. Nunca antes había perdido la conciencia de esa manera, ni siquiera durante los rituales más intensos de Nixon. Desmayarse por algo tan simple como un humano. Abrazar lo que sería los otros dicen que si se enteran su reputación como estudiante diligente y enfocada podría arruinarse. Lo siento, dijo con su voz llena de vergüenza. No quise que eso pasara. No sé por qué mi cuerpo reaccionó así. Daniel se encogió de hombros. Su habitual actitud relajada, aún intacta. No hay necesidad de disculparse. Eso pasa. Supongo que tu sistema no estaba listo para todo ese asunto del contacto humano. Se rió entre dientes, pero había amabilidad en su tono. Honestamente, yo tampoco esperaba esa reacción. Kieran suspiró recostándose contra los cojines, su mente corriendo. ¿Qué había salido mal? ¿Era su falta de familiaridad con la intimidad humana o era algo más profundo, algo sobre su biología que no podía manejar la energía emocional detrás de su contacto físico? No estaba segura, pero una cosa era segura. No podía dejarlo así. Necesitaba entender qué había causado que reaccionara tan dramáticamente si no fuera por su propia paz mental. Entonces, por el bien de su investigación, necesito intentarlo de nuevo, dijo de repente. Su voz era más resultado que antes. Daniel parpadeó, claramente sorprendido por su declaración. Espera, ¿quieres intentarlo de nuevo después de lo que acaba de pasar? Kieran ascendió y se sentó más erguida. Sí, es importante para mí entender qué salió mal.
Mi reacción podría estar relacionada con algo fundamental sobre mi fisiología, algo que podría ayudar a cerrar la brecha entre nuestras especies. No puedo simplemente alejarme de esto sin averiguarlo. Daniel levantó una ceja con una sonrisa juguetona tirando de la comisura de su boca. Estás realmente dedicada a toda esta investigación, ¿no es así? Colin lo miró a los ojos. Su expresión era seria. Tomo mis estudios muy en serio. Daniel, esto es más que solo curiosidad. Se trata de entender cómo las diferentes especies pueden conectarse en niveles más profundos. Se trata de encontrar puntos en común. Por un momento, Daniel la miró y ella pudo ver los engranajes girando en su mente. Luego, con un encogimiento de hombros, se inclinó hacia atrás y sonriendo. Está bien, Kira. Si estás arriba, por eso estoy en el juego, pero vamos a tomarlo con calma. Esta vez sí. No te desmayes de nuevo, Colin. Sintió una pequeña oleada de alivio por su voluntad de continuar, aunque parte de ella todavía se sentía incómoda. No podía. Explique por qué su cuerpo había reaccionado de la manera en que lo hizo, pero sabía que necesitaba abordar este experimento con precaución. El método humano de unión. Puede parecer simple, pero claramente había complejidades debajo de la superficie, que había subestimado tomar una respiración profunda. Kirin se volvió hacia Daniel. Su determinación se solidificó. Empecemos de nuevo desde... Daniel balanceándose con la cabeza con expresión más seria. Ahora está bien. Primero intentaremos algo más básico. ¿Qué tal si nos saltamos las cosas físicas por un momento y nos centramos en hablar? A veces, con los humanos, eso es tan importante como el tacto. Karen inclinó la cabeza ligeramente intrigada. Hablar. ¿Te refieres a comunicarte con palabras? Daniel irritante. Sí. Te sorprendería saber cuánto dependen los humanos de la conversación para construir conexiones. Compartimos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. A veces, hablar puede ser tan íntimo como el tacto físico. Carol Lynn demostró esto por un momento. Nixon se comunicaba por telepatía cuando formaban vínculos profundos y aunque hablaban verbalmente en entornos sociales, sus verdaderas conexiones emocionales casi siempre estaban ligadas a lo mental. La idea de que los humanos pudieran vincularse emocionalmente solo a través de palabras habladas era extraña para ella, pero después de su experiencia reciente, no estaba dispuesta a descartarla. Está bien, aceptó. Hablemos durante la siguiente hora. Simplemente hablaron. Daniel le preguntó sobre Nixon, cultura sobre su familia en su planeta natal, una imagen sobre las intrincadas danzas de apareamiento que había mencionado antes. A su vez, Kirin preguntó sobre las relaciones humanas, cómo navegaban emociones y qué significaba el amor para ellos. Ella escuchó atentamente mientras Daniel describía las complejidades del afecto humano, cómo podía ser impredecible, abrumador y hermoso a la vez. Mientras hablaban, Kirin se dio cuenta de algo profundo. Por primera vez, comenzó a entender la profundidad emocional detrás de las interacciones humanas. Aunque sus métodos eran diferentes a los de Nix y los vínculos telepáticos, los humanos formaban conexiones a través de la vulnerabilidad. A través del acto de compartir partes de sí mismos entre sí, sus palabras transmitían emoción. Y en eso había un tipo de intimidad que Kirin nunca había experimentado antes. Se encontró sintiéndose más cómodo, más relajado, mientras Daniel compartía sus historias. Su risa fácil, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de su familia los momentos. De vacilación, cuando hablaba de cosas que lo hacían vulnerable, todo tenía sentido. Ahora la conexión humana no era solo físico, era emocional, construido sobre la confianza y experiencias compartidas. Y Kirin se dio cuenta de que era algo que había pasado por alto cuando terminaron de hablar. Kirin se sintió más liviana, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. No se había desmayado. Esta vez, no se había sentido abrumada en cambio. Sintió una sensación de conexión que no le era familiar, pero bienvenida, eso no fue tan malo, ¿no? Daniel preguntó, su sonrisa cálida y genuina. Kirin le devolvió la sonrisa sintiendo un calor extraño en su pecho. No creo que lo sea ahora. Entiendo, humanos forman conexiones a través de más que solo el toque físico, es el compartir emociones de historias exactamente.
dijo Daniel, reclinándose en su asiento. Y eso es lo que lo hace especial. Puede que no tengamos telepatía o vínculos energéticos como tu gente, pero tenemos nuestra propia forma de conectarnos. Kirin, mirando su mente, zumbó con nuevos pensamientos. Había aprendido más sobre la intimidad humana en esa hora que en semanas de estudio, pero no. Todavía quedaba una parte más del experimento, un paso más que necesitaba dar para comprender completamente. La experiencia humana. Daniel, dijo suavemente, su mirada firme. Creo que ya estoy lista ahora. La miró, su expresión pensativa. ¿Estás segura? No tenemos que apresurarnos en nada. Estoy segura. Kir, respondió su voz firme esta vez. Entiendo en lo que me estoy metiendo. No me desmayaré otra vez. Daniel sonando. Bueno, esperemos que no. Capítulo 4. La conexión final. Kirin y Daniel se sentaron en silencio por un momento, después de su conversación prolongada. El aire entre ellos ahora se llenó con una recién comprensión descubierta. Kirin sintió que algo se asentaba dentro de ella. Algo que había estado faltando antes, la forma humana de conectarse. Era tan diferente de los métodos de su propia gente, pero tenía su propia profundidad y riqueza. Había subestimado el poder de las palabras simples, la vulnerabilidad que venía con compartir pensamientos y emociones a través del habla sola. Pero ahora era el momento de dar el siguiente paso. La pieza final del rompecabezas quedaba experimentando la intimidad física, mientras que su intento anterior la había dejado abrumada. Ahora se sentía más preparada. Comprendía al menos en parte por qué el método humano de vinculación era tan poderoso. No se trataba solo del tacto, se trata de los sentimientos detrás de él. Emociones no dichas que conectaban a dos personas. Respiró profundamente y miró a Daniel. Él había sido paciente, amable y respetuoso durante todo este proceso, nunca presionándola, siempre dejándola tomar la iniciativa. Ella apreciaba eso más de lo que podía decir y ahora estaba lista. ¿De acuerdo? Kirin, dijo suavemente, sus ojos violetas encontrándose con los suyos. Creo que estoy lista para intentarlo de nuevo, esta vez de verdad. Daniel le dio una sonrisa tranquilizadora, aunque ella podía ver el indicio de nerviosismo en sus ojos. Está bien, pero recuerda que no tenemos que apresurarnos en nada. Podemos detenernos en cualquier momento si te sientes incómodo. Kirin avanzando. Lo sé, pero quiero entender. Quiero ver esto hasta el final con una respiración profunda. Se acercó más a él en el sofá. Su corazón latía fuerte en su pecho. La habitación se sentía más pequeña, ahora más íntima, como si el espacio entre ellos se hubiera encogido a solo unos pocos centímetros. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al de ella. Un calor que parecía irradiar de él, atrayendo su Daniel. Levantó lentamente su mano y la colocada suavemente en su brazo, tal como lo había hecho antes. Kirin no se inmutó. En cambio, se concentró en la sensación. El calor de su piel contra la de ella, la ligera presión de sus dedos. Era extraño, pero no desagradable. De hecho, se sintió reconfortante. Se concentró. Cerró los ojos por un momento. Se concentró en su respiración. Podía sentir su corazón acelerarse, pero estaba decidida a no dejar que la abrumara. Esto era parte de la experiencia humana y quería abrazarla por completo. ¿Estás bien, Daniel? Su voz era suave, apenas un susurro. Kirin abrió los ojos y asintió. Sí, estoy bien. Daniel sonoro de nuevo. Sus ojos eran cálidos y tranquilizadores. Bien, solo 10 centavos si necesitas parar. Lo haré, prometió. Luego, sin decir otra palabra, Daniel se inclinó y ligeramente. Sus manos todavía descansaban sobre su brazo. La cercanía entre ellos envió una extraña sensación de aleteo a través del pecho de Kirin, pero no se apartó. En cambio, se inclinó hacia él, dejándose sentir la conexión. Entre ellos el siguiente paso llegó naturalmente. Aunque todavía la sorpresa, Daniel envolvió suavemente su brazo alrededor de sus hombros, atrayéndola en un abrazo suelto. Esta vez Kirin no se contuvo.
Se permitió relajarse con su toque apoyando su cabeza contra su hombro. La sensación era relajante. No había un vínculo mental, ninguna fusión de pensamientos, pero había algo, una conexión silenciosa y tranquila que existía en el simple acto de estar cerca de otra persona por un tiempo. Ellos simplemente se sentaron allí en silencio, el suave zumbido de la atmósfera de la habitación, el único sonido. Colin se concentró en su respiración, al ritmo de los latidos del corazón de Daniel, debajo de su oído. Ella nunca había experimentado algo como esto. Antes no era telepático, no era espiritual, pero era íntima de una manera que no había esperado. ¿Cómo te sientes?, preguntó Daniel después de un rato, su voz, un suave murmullo. Kirin sonó débilmente, sus ojos todavía cerrados. Me siento tranquila, conectada. Eso es bueno, dijo Daniel. Su voz llena de calidez, se quedaron como que durante varios minutos, simplemente abrazándose sin necesidad de palabras. Kirin se encontró hundiéndose más profundamente en el abrazo. Su cuerpo se relajaba más con cada momento que pasaba. Era extraño cómo algo tan simple como el tacto podía evocar emociones tan poderosas que podía sentir la presencia constante de Daniel a su lado, su calidez rodeándola como un escudo protector. Era reconfortante de una manera que no había esperado. Finalmente, Daniel se movió ligeramente y se apartó lo suficiente para mirarla. ¿Aún te sientes bien, Kirin? Abrió los ojos y se acercó. Sí, creo que ahora entiendo la intimidad humana. No se trata solo de lo físico, se trata de las emociones físicas detrás de ella, la conexión que se forma a través de experiencias compartidas. Daniel, claramente complacido con su realización, exactamente, se trata de confianza, vulnerabilidad y dejarse estar cerca de alguien. Kirin, pensando, sintiendo una sensación de satisfacción, apoderarse de ella. Había entrado en este experimento pensando que sería puramente científico, que observaría y analizaría el método humano de vinculación desde un punto de vista objetivo, pero ahora se daba cuenta de que era imposible hacer eso. La intimidad humana no era algo que se pudiera estudiar a distancia, tenía que ser experimentada, sentida a nivel personal, y ella lo había sentido. La conexión entre ellos no era telepática, no se basaba en energía, pero era real, se basaba en la confianza, en la voluntad de abrirse a alguien más, incluso si eso significaba ser vulnerable por primera vez. Kirin entendía realmente lo que significaba conectar con otro ser, no solo a nivel mental o espiritual, sino a nivel emocional. Creo que esto es suficiente por hoy. Kirin, dijo suavemente, su voz firme pero cansada. He aprendido mucho, Daniel, acercándola, liberándola suavemente del abrazo. Me alegro de haber podido ayudar. Espero que esto no haya. Fue demasiado abrumador para ti. Fue intenso. Kirin admitió sonriendo débilmente, pero en el buen sentido. He adquirido una comprensión más profunda de la conexión humana de lo que jamás pensé que fuera posible. Daniel se puso de pie ofreciéndole una mano para ayudarla. Al levantarse del sofá, Colin la aceptó. Sus dedos envolvieron los de él. El simple gesto se sintió más significativo ahora después de todo lo que habían compartido. Entonces Daniel dijo, su tono ligero. ¿Esto significa que obtengo una A+ en estudios culturales? Alienígenas. Kirin rió suavemente. Sus zarcillos parpadearon con diversión. Sin duda has obtenido altas calificaciones, pero todavía hay mucho más que aprender. Bueno, Daniel respondió dándole una sonrisa juguetona. Siempre estoy dispuesto a más lecciones. Si tú eres Kirin, sintió un calor florecer en su pecho ante sus palabras. Ella había comenzado este viaje por curiosidad, impulsado por su deseo de entender la biología humana y el vínculo, pero ahora era más que eso. Había formado una conexión genuina con Daniel, una que iba más allá del estudio. Científico era personal, y si bien todavía había muchas cosas que no entendía del todo, sabía una cosa con certidumbre: este era solo el comienzo, cuando salieron juntos de la sala de investigación caminando, uno al lado del otro por los pasillos de la Academia Kirin.
No pudo evitar sentir una sensación de emoción por lo que el futuro deparaba. Había mucho más por explorar, mucho más por descubrir tanto sobre la intimidad humana como sobre su propia capacidad de conexión, y estaba lista para ello.